En la primera carta a los Corintios, en su capítulo número 3. Primera carta a los Corintios, en su capítulo número 3. Cuando usted lo haya encontrado, hermano, me contesta con amén. Primera carta a los Corintios, en su capítulo número 3, para la gloria de Dios. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra nos dice en el versículo número 1 en adelante: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Decimos amén a la palabra de Dios. Puede tomar su asiento una vez más, hermano. Damos gracias al Eterno por la bendición que nos concede para la gloria de su nombre. Y vamos a meditar, hermano, sobre el tema. Dígale al hermano que le quedó a la par: el carnal y el espiritual. El carnal y el espiritual. A ver de qué tiene cara, hermano, si de carnal o de espiritual. De soñoliento le estoy viendo la cara a alguno. Muy bien, vamos a meditar bajo el tema el carnal y el espiritual. El apóstol Pablo enfrentaba en la iglesia de Corinto un problema bastante serio. Encontramos en la Biblia que Pablo se vio en la necesidad de exhortar a los corintios por la forma en la que se estaban comportando, no conforme a la enseñanza que el apóstol había dado para ellos. Se habían desviado su mente, su corazón, del verdadero objetivo al que habían sido llamados. Se les había olvidado en quien habían creído y en quien habían aprendido el glorioso evangelio que Pablo les había presentado por la revelación del Espíritu Santo a su vida. Pablo se ve en esta necesidad apremiante para la iglesia, porque era necesario exhortarle por la forma en la que se estaban conduciendo. Ellos podían estar tranquilos en la manera en la que estaban viviendo y comportándose aún dentro de la iglesia. Podían estar confiados por lo que nos presenta la Biblia que esta iglesia hacía. Esta iglesia se caracterizaba y era conocida porque tenía todos los dones espirituales, tenía las manifestaciones del Espíritu. Dios obraba a través de esta iglesia porque la había bendecido a través de los dones espirituales. Tenían manifestaciones poderosas, milagros poderosos sucedían en esta iglesia. Todos los dones se manifestaban.
Pablo le recuerda y les dice que habían alcanzado el favor de Dios porque tenían todos los dones del Espíritu en su vida, pero pasaba un problema bastante serio. Y el problema es que Pablo encuentra que la iglesia no había alcanzado madurez. La iglesia no había alcanzado el conocimiento que se esperara que tuviera en aquel momento, ya que quizá había pasado el tiempo y se esperaba que la iglesia pudiera ser una iglesia madura. Sabemos que dentro del Evangelio, cuando entramos y somos convertidos por el poder de Dios, nos convertimos en nuevas criaturas. Vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos aprendiendo de las cosas espirituales que en su momento desconocíamos, pero que pasado el tiempo hemos ido adquiriendo mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y todo aquello que tiene reverencia a la palabra de Dios, de tal manera que ya no somos lo mismo que quizás éramos hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años. Nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma en la que nos conducimos dentro del Evangelio no es la misma. Antes desconocíamos muchas cosas hablando de lo espiritual que ahora llegamos a entender. Así como los niños van creciendo secularmente en la vida, ellos desconocen muchas cosas al principio. Es necesario que empiecen a gatear, es necesario que empiecen a caminar, es necesario que empiecen a hablar poco a poco, aprendiendo, hasta llegar a un punto donde lo hacen con fluidez. Al principio no pueden caminar muy bien, se van cayendo. Si les compran una bicicleta al principio, no pueden, se van cayendo en numerosas ocasiones, pero a medida va pasando el tiempo, se va puliendo en estas áreas, ellos en la vida. De igual manera, el cristiano dentro del Evangelio, muchos de los que entramos dentro del Evangelio no conocíamos nada del Evangelio, no sabíamos qué teníamos que hacer. Llegamos a un momento donde sentimos que quizás nos iba a costar caminar dentro del Evangelio, pero que Dios ha pulido nuestra vida dentro del Evangelio. Dios se ha glorificado a través de su Espíritu Santo. Al principio éramos carnales, al principio teníamos una mente reprobada en cuanto a Dios, porque nuestro deseo era inclinado hacia las cosas de esta tierra. Nuestro deseo era inclinado hacia lo que nosotros practicábamos. Se nos hacía una lucha bastante fuerte en el principio, porque no teníamos la madurez, no teníamos la capacidad, no teníamos hasta cierto punto el dominio para buscar por enteramente de la presencia de Dios. Muchos de los que entraron dentro del Evangelio, sus primeros meses dentro del Evangelio, fue una lucha grande. Domingo se congregaba, otro domingo se iba a participar a este mundo lo que no le correspondía participar. Por momentos se esforzaba o trataba la manera de agradar a Dios, pero de repente agarraba el celular para ver cosas deshonestas y decía: Dios mío, yo sé que esto es malo hacerlo delante de tu presencia, pero porque no había un dominio en sí mismo. Pero llegó el momento, llegó un punto, una etapa dentro del Evangelio donde Dios hizo una obra perfecta y poderosa en su corazón, ya no dándole lugar a la carne, ya no dándole lugar a los deseos pecaminosos que dominaban en su corazón, para entregarse por completo a aquel que lo había llamado. Eso es lo que tiene que pasar en
todo cristiano. Eso es lo que tiene que pasar en todo aquel que profesa la fe en Cristo Jesús. Que entre más va pasando el tiempo, más bendición de lo alto se tiene que manifestar en nuestra vida. Más aprendizaje debemos de obtener en nuestra vida. Porque como los estudiantes van a las escuelas, los liceos, a las universidades, para ir aprendiendo, para obtener más conocimiento, hasta llegar a graduarse y poder llegar, hermano, a perfeccionar aquello de lo que están aprendiendo secularmente dentro de lo espiritual. Tendría que ser lo mismo. Tendríamos que tener más conocimiento. Tendríamos que, hermano, ser más sólidos, más firmes dentro del evangelio. Ya no actuar como niños, ya no actuar como recién convertidos, ya no actuar como personas que no tienen conocimiento, sino como cristianos definidos dentro del evangelio, sino como cristianos que han alcanzado madurez dentro del evangelio. Pero tristemente, aún dentro de las iglesias hay cristianos con mentes carnales, hay cristianos con mentes reprobadas delante de la presencia de Dios. Han pasado un año, han pasado 2 años, han pasado 3 años, 4, 5 años, y sigue siendo el mismo evangélico como entró en un inicio dentro del evangelio, cuando no tiene que ser así. El comportamiento de un niño de la edad de 1 año no es la misma cuando tiene 5 años. Su comportamiento es diferente. Si a los recién nacidos tienen que alimentarlos de tal manera, hermanos, que se acople a su edad, ya cuando tiene cierto tiempo, ciertos meses, ya se le empieza a dar comida sólida. Si no, pregúntele a Matías, ya se le empieza a dar una comida diferente. Dentro del evangelio viene siendo lo mismo, pero trazándolo a lo espiritual. A los amigos se les habla acerca del amor de Cristo, de lo que tienen que hacer dentro del evangelio, pero cuando ya entran al evangelio y va pasando el tiempo, la palabra sólida va llegando para su vida, la palabra sólida va llegando para sus corazones, que al principio les va a costar adaptarse porque es algo nuevo para ellos. Al principio les va a costar adaptarse. Volvemos nuevamente a los recién nacidos, cuando ya empiezan a disgustar, hermanos, al que le quedó la par le empezaban a dar la papilla porque se podía ahogar, no le podían dar algo sólido. Pero llega el momento donde empieza a echar los dientes, aunque algunos se le están cayendo, pero ya es otro asunto. Empieza a echar los dientes y empieza a comer más sólido, empieza a masticar ya sin problema. Ya la mamá no tiene problema de sentir aquel miedo de que el bebé se les puede ahogar. Pero dentro del evangelio muchos cristianos están actuando como niños. A veces se llega a pensar que los carnales son aquellos que no son cristianos, que los que son carnales son aquellas personas que nunca han asistido a una iglesia, que nunca han aceptado a Cristo, que no son bautizados, que no se hacen llamar cristianos. Pero no es así. Hay muchos cristianos dentro de las iglesias que actúan de una forma carnal. Dice la palabra: de manera que yo, hermano, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Quién le
habrá quedado a la par, hermano, algún niño en Cristo, un cristiano que ya esté formado como un cristiano maduro dentro del Evangelio? Pues quien hace la obra es el Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Pero no podemos dejarle todo a Dios. Depende también de cada uno de nosotros buscar el Espíritu Santo, buscar el poder de Dios, buscar la bendición de lo alto, diciéndole: Señor, yo no puedo con estos deseos, pero tu Espíritu Santo me puede ayudar. Dios mío, he estado batallando con esto, es que peleando nuestra propia fuerza no va a pasar nada. Pero cuando el Espíritu Santo desciende para el hombre, ahí es cuando se nota la diferencia. Ahí es cuando el hombre en verdad tiene la capacidad para agradar a Dios en esta tierra. Sabemos que el Espíritu Santo hace una obra poderosa en el corazón del hombre. El Espíritu Santo transforma, quita toda inmundicia del corazón del alma para vivir una vida santa y piadosa delante de la presencia de Dios. Que si el cristiano siente deseo para irse a practicar lo malo, pero cuando tiene el Espíritu Santo, el Espíritu le da la capacidad para que no se vaya a practicar lo malo. Y si algunos cristianos van a practicar lo malo, pues necesitan el poder de Dios en su vida, quien ha de dar la capacidad para vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Si muchos de los que estamos aquí, que por la misericordia de Dios estamos de pie dentro de la obra de Dios, también hemos peleado contra esos deseos. También la carne nos ha querido arrastrar mayormente. Cuando iniciábamos dentro del Evangelio, era una lucha bastante fuerte para nuestra vida. Solamente bastó el Espíritu Santo que descendiera sobre nuestra vida para que ahora nosotros glorifiquemos el nombre poderoso de Dios, para que ahora nuestro deseo sea por las cosas espirituales. Que si vamos a escuchar una alabanza, pero que sea una alabanza inspirada por Dios, no que vamos a mezclar las cosas de esta tierra con las cosas espirituales. Porque cuando el cristiano y el hombre hace esto da a entender que todavía tiene una mente carnal y reprobada delante de la presencia de Dios. El cristiano carnal es el que no tiene el Espíritu Santo, el que todavía se inclina hacia las cosas de esta tierra, el que todavía quiere mezclar alabanzas con reggaetón, quiere mezclar lo espiritual con el rap, con el track y con tanta inmundicia de esta tierra, que lo que hace es que la carne se despierte más, que la carne se incline más para las cosas de esta tierra. Pero el espiritual se va a inclinar hacia las cosas espirituales, a buscar de la presencia de Dios, a agradar a Dios, a pelear esta buena batalla de la fe, a humillarse delante de la presencia de su Dios para que le dé victoria en cada batalla. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Está con gozo usted, hermano. Amén. El apóstol Pablo tuvo que tratar de carnarle a estos cristianos, diciéndole: tuve que hablarles como carnales, como a niños en Cristo. Imagínense cómo los miraba el apóstol Pablo, ya de 10 años, hermano, ya de 15 años dentro del Evangelio, y con pañales, hermano, imagínense, todavía comportándose como niños. Los que tienen mentes carnales dentro de las iglesias son los que les gusta el buchinche, hermano, los que les gusta el chisme, los que les gusta hacer cosas deshonestas dentro de la iglesia. Son aquellos que son inmaduros,
aquellos que actúan como niños, a pesar que se les predica la palabra, a pesar que se les enseña la palabra, pero no retienen la palabra de Dios. A los niños pequeños se les dice: no toque eso, por favor, y al rato lo está tocando. Y algunos son tan necios, hermanos, que les pegan sus chaparrazos y aún así no hacen caso. Así hay muchos cristianos dentro del evangelio, que el Señor muchas veces, hermanos, se ve la necesidad de exhortarle, de corregirle, y a pesar de todo eso, no hacen caso a la bendita palabra de nuestro Dios. Los carnales son aquellos que dicen: a mí ese hombre no me manda, a mí ese pastor no me manda, a mí ese muchacho, ese jovencito, como dicen algunos, a mí no me manda ese cipote, dirían allá en El Salvador. Aquí no me manda ese muchacho. Yo esperaba ver ya un hombre de bigote, a uno que fuera panzón, que le llamaran apóstol o profeta. Era lo que yo estaba esperando, pero ese muchachito no mandaron. Pero el pensamiento de estas personas es un pensamiento carnal, un pensamiento que no es producido por el Espíritu Santo. El que tiene la mente carnal piensa carnalmente, y dice la palabra que el que anda en la carne no puede agradar a Dios, que el que anda en la carne, este no es maduro, porque dice Pablo que habían contienda, disensiones y celos dentro de la iglesia. Estaban peleando entre ellos mismos porque no eran espirituales. Los que predicaban quizás estaban viendo a ver quién era el que predicaba mejor, a ver quién le salía mejor. Es que como el hermano predicó 1 hora, yo voy a predicar media hora más para exaltarse, para engrandecerse. Es que como el hermano predicó 45 minutos, me voy a esforzar a predicar 50 minutos, aunque lo que esté hablando no tenga nada que ver con la palabra de Dios, pero lo que quiere es que digan: Dios eterno. 1 hora predica el hermano, 1 hora y media predica el hermano, o 2 horas predica el siervo, y cuando escucha eso empieza a creerse mejores que los demás. Es que cuando yo predico, los hermanos no se duermen. Es que cuando yo predico, yo pongo la cara de enojado, me le quedo viendo a todos para que me tengan temor, para que me tengan miedo. No, cuando predica el hermano fulano de tal, todos están cabeceando, salúdelo. Es que cuando predica el hermano no se gozan los hermanos. Es que cuando predica el otro hermano, no, hombre, si todos quieren que ya termine el culto, se sienten aburridos. Seguramente tenían un pensamiento similar. Es que cuando yo canto los coros, cuando yo canto las alabanzas, hasta de cabeza danzan los hermanos, hasta con la punta de la nariz. Hoy no danzaron porque estaban en polvo, no se querían ensuciar los hermanos. Hoy no se revolcaron en el suelo porque como estamos en tierra, y ni regaron los hermanos, ni para eso les quedó tiempo. Por eso no pude danzar. Pero es que no cantó la hermana que yo quería que cantara. Es que cuando ella canta, así yo me conecto. Pero cuando canta el hermano Chapulín, no, ahí no me gozo, porque no siento la presencia de Dios. Pero cuando toca el hermano, más que ahora están acompañando diferente, hoy sí yo siento gozo en mi alma. Sí, es carnal, porque lo que lo hace mover es una persona, es un instrumento. Y cuando el Espíritu Santo desciende, cuando el Espíritu Santo habita en un lugar, en cierto cristiano, puede haber sonido o no puede haber, puede haber instrumentos, no puede haber, puede venir el hermano fulano de tal esposo
posible, ni el pastor puede estar, pero la presencia de Dios va a habitar. Estos son los que tienen, hermano, una mente espiritual, un deseo por las cosas espirituales, porque el espiritual entiende que no viene a ver quién va a venir al culto. Si vino, hermano, el hermano que vino la vez pasada, gloria a Dios, pero si no vino, nosotros debemos de gozarnos delante de la presencia de Dios. Nosotros debemos de provocar que el Espíritu Santo se glorifique en nuestra vida. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Dele palmas a Cristo, hermanos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. El apóstol Pablo exhortó a los corintios diciéndole: os di a beber leche, hermano, y con tetero de paso, imagínense, porque si no se nos atraganta el que le quedó a la par, y calientita la quiere porque fría, no se la toma. Y no pregúntenle a Matías, no se la toma, hermano. El apóstol Pablo le dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Había transcurrido el tiempo, la iglesia no había madurado, se mantenía el mismo ritmo de búsqueda, se mantenía con el mismo pensamiento como habían iniciado. Pablo tuvo una tarea bastante grande trabajando con los hermanos, y esto se ve muchas veces, pero aquí prácticamente todos, hermanos, estaban en la misma sintonía, pero no buscando de Dios, sino actuando carnalmente, peleando los unos a los otros, diciendo: yo soy de Pablo, porque él tiene el título de apóstol, pero Apolo no, es un siervito más, como un miembro más. Y es por eso que yo no me gozo cuando predica él. Siento que no aprendo nada, pues si habla de la palabra de Dios, algo tenemos que aprender. Dios nos recuerda, nos habla a través de su poderosa palabra. Y en el capítulo 1 también habían involucrado a Cefa, al apóstol Pedro, así el apóstol Pedro lo habían involucrado diciendo: es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, diciendo: es que yo con él quiero estar ahí, cuando él se congregue yo voy a estar. Es que si el pastor se va de gira para otro lugar, esos días no me voy a congregar, porque piensan, hermanos, que la presencia de Dios no va a estar ahí, porque piensan que el Espíritu Santo no va a estar ahí. Es como que si nos fuéramos, hermanos, quizás a visitar allá El Salvador, y dijeran algunos: como no van a estar los hermanos, yo no me voy a congregar. Eso sería tener una mente carnal. Ay, cuando vengan nuevamente me voy a congregar. Como decían algunos, que cuando manden a alguien, nosotros nos vamos a activar. Mente carnal se reprobadas delante de la presencia de Dios. Mentes carnales, hermanos, que no tienen el Espíritu Santo, porque cuando el cristiano tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a glorificar de una forma muy especial. Porque ¿dónde están aquellos que dijeron: es que cuando venga alguien nos vamos a activar? No están aquí, tristemente, porque necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para ser maduros espiritualmente. Necesitamos la presencia de Dios que obre en nuestra vida para que no haya ira,
no haya contienda, divisiones dentro de la iglesia. Necesitamos el Espíritu Santo, porque si alguien se levanta quizás hablando, cuestionando a alguien, hermano, los que son espirituales se van a mantener firmes, los carnales van a ser arrastrados, los que son carnales se van a ir a la primera, que de repente nos van a comentar es que el hermano fulano de tal, esto y lo otro, yo siento que anda mal el siervo, la siervita, es que yo siento, la veo medio rara la hermana que le quedó a la par, lo veo medio raro el hermano que le quedó a la par, viendo para arriba si tiene mangos la mata, está observando, viendo para abajo si no se sentó, si no quedó la silla, se sentó donde estaba un hormiguero, viendo y todo distraídos, que yo lo siento raro, no se concentra en los cultos, algo está pasando ahí. Hermano, por favor tenga cuidado con la hermana, con el hermano fulano de tal, no le dé privilegio, tenga cuidado. El que es carnal se va a ir a la primera, pero el que es espiritual va a ir a buscar el rostro de Dios, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo puede hacer, porque a veces actuar rápidamente, hermano, sin tener algo que compruebe, a veces se hace un daño terrible, a veces hay divisiones, y ya cuando el diablo hizo lo que quiso hacer, porque levantó a aquellos que tienen mente carnal, empiezan a reaccionar mucho, empiezan a ver que no era como algunos estaban pensando. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos de tener, hermanos, una mente espiritual, militar en esta carrera, no según la carne, sino según el Espíritu Santo que obra en nuestra vida. Aleluya. Y el apóstol Pablo le dice en el 3, porque aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, hablando de aquellos que no conocen de Dios, como hombres carnales y no espirituales. Y eso lo hemos visto, hermano, dentro del evangelio. Cristianos que no son maduros, que a veces uno trata de la manera que si es posible hasta andarlo cargando al hermanito, a la hermanita, porque si no ya no se nos congrega, hermano. Pero pasa el tiempo y no cambia para nada, hermano. Y eso no es cosa extraña para nosotros, que hemos tratado la manera, así como se trata con los niños, de hacer lo posible, de que se siga hacia adelante, de que sigan aprendiendo. Hay hermanos que no pueden congregarse, a la casa le llevamos a los cultos. Y hay hermanos que uno hasta trata la manera de esforzarse para que ellos avancen, pero actúan de una forma, hermano, como no tendrían que actuar, inmaduramente dentro del evangelio. Hasta nos hemos visto la necesidad de ir a hacer el culto a hermanos que no tienen dificultades para congregarse, para ver si avanzan, pero que tristemente, hermano, todavía les hace falta el Espíritu Santo. Allá en El Salvador hay un dicho que dicen las personas: el buey que tiene sed, él mismo busca el agua. ¿Saben qué buey, verdad? Amén. Un toro que lo convierten en buey. Hay poco en internet, hermano, no quiero dar detalles. Hay niños a través de las redes sociales. Entonces, muchas personas tienen este dicho: el buey que tiene sed, él mismo busca el agua. El cristiano que quiere buscar de Dios, que quiere crecer espiritualmente, él mismo
va a buscar de la presencia de Dios. Y con esto no quiero decir que no se puede ir a buscar las ovejas perdidas, que no se puede ir a visitar, animar a los hermanos, pues hacemos lo posible. Pero qué glorioso es cuando el cristiano, hermano, propone en su corazón el buscar de la presencia de Dios. Yo sé que hay hermanos que es necesario ir a buscarlos en la moto, pero eso, hermano, es porque ellos viven largo, viven lejos, y es necesario ir a buscarlo. Pero hay hermanos que a la par de la iglesia, hay hermanos que a una cuadra de la iglesia viven y aún así no se esfuerzan, que viven un poco cerca, que no tienen dificultades para moverse. Aquí hay hermanos con discapacidades que les cuesta moverse y viven un poco retirados. Ahí sí se puede mover, y a veces también es necesario buscar otros hermanos para ver si así se activan y se trata la manera, uno se esfuerza, uno busca de la presencia de Dios, pero no ponen de su parte, mente carnal o mente espiritual. Nosotros necesitamos la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida para que toda carnalidad sea quitada de nuestros corazones, para que todo deseo que no es agradable delante de la presencia de Dios sea quitada, y nosotros tengamos un crecimiento espiritual, y nosotros seamos maduros espiritualmente. Gloria a Dios. El carnal O el espiritual. y el espiritual. El carnal muchas veces por todo va a renegar, hermano. El carnal hasta puede renegar porque no tenemos un techo donde celebrar los cultos. Pero el espiritual dice, aunque sea ahí debajo de la mata, pero ahí vamos a glorificar el nombre poderoso de Dios. ¡Aleluya! Aunque quizás no tengan cerámica los hermanos, pero lo que necesitamos es que el Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida. Que el Espíritu Santo ministre nuestra vida y que seamos renovados de continuo delante de la presencia de Dios. Que nosotros exaltemos la grandeza y el poderío del Todopoderoso. Gloria a Dios. Pero el carnal, hermano, por una hormiga que le picó en el culto, ya no se congrega el carnal. Porque le estaban cayendo flores del aguacate, imagínense, hermano. Por eso no se gozó el hermano. Pero cuando somos espirituales, nuestro enfoque va a ser Dios. Va a ser el Espíritu Santo. Cuando se siente un deseo por Dios, el hombre no va a poner excusa. Aunque sea que ande detrás de un niño por aquí, otro por allá, hermano, porque le cuesta ponerlos quietos. Pero se hace el esfuerzo de buscar de la presencia de Dios. Pero el carnal, hermano, por una gallina que tiene ya en la casa, dice, hoy no me voy a poder congregar, hermano. Traiga para el culto, hombre. Por ahí la amarra para que no se le vaya. Imagina, hermano. Es que las ratas, hermano. No tengo donde guardar el queso y si lo dejo. Tráigalo y lo vamos a guardar también. Aunque sea en agua para que no se le dañe. Pero el que tiene la mente espiritual, ese va a ser el esfuerzo para buscar de la presencia de Dios. Amén. Ese va a ser el esfuerzo para glorificar la grandeza del Todopoderoso. Hay personas que ningún día a la semana se pueden congregar. Yo sé que hay otras ocupaciones, pero imagínense, casi todos los días hay culto. Casi todos los días
podemos buscar de la presencia de Dios. El espiritual, es cierto, tiene que trabajar, y quizás van a haber momentos donde no va a poder congregarse, pero no va a ser todos los días. Va a haber un día, va a haber 2 días o 3 días que pueda buscar de la presencia de Dios, y se va a esforzar a buscar de la presencia del Todopoderoso. Ese tiene que ser nuestro pensamiento, nuestro deseo delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Pero hay cristianos, hermano, que a veces hasta preguntan quién va a cantar, hermano, quién va a dirigir. Es que cuando canta la hermana yo no me gozo. Ya cuando canta la otra hermana sí yo me gozo. Porque la hermana cuando canta hasta la silla bota, imagina, hermano, de la unción que anda. Es que el otro hermano cuando predica hasta cae en los deadores en tímpano, nos deja el siervo. Imagínese, hermano. El carnal va a estar diciendo, no, hasta una gallina se metió en el culto, imagínate. Porque la trajo, hermano. Me adelantaron a la profecía que le dije. Alabado sea Cristo, trajo la mascota, el hermano del hermano. Carnal o espiritual. Debemos de procurar, hermano, tener una mente espiritual para que todo nos vaya bien dentro del Evangelio. Hoy podemos estar al aire libre. Ya después no sabemos de qué manera Dios nos puede bendecir. Ya después manera no sabemos dónde Dios nos puede colocar. Y el espiritual va a ir pensando y teniendo una visión espiritual. Pensando que el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. Que en cualquier momento puede bendecirnos a manos llenas. Y nos vamos a quedar admirado viendo cómo éramos en un inicio y viendo cómo Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado en todas las áreas, sea en lo material, en lo espiritual, en lo que nos enfocamos primeramente. El espiritual va a tener una visión en cuanto a las cosas del espíritu, pensar en que Dios es poderoso para glorificarse, pero el carnal, hermano, el carnal va a renegar por todo. El carnal va a pensar de una forma, valga la redundancia, carnal, pero el espiritual se va a enfocar en buscar de la presencia del Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces dice Pablo, ¿qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concibió el Señor. Ellos estaban peleando hasta por Pablo y por Apolo, y hasta por Cefas, dicen en el primer capítulo. Por eso estaban peleando ellos, porque estaban quizás considerando quién era mejor, quién predicaba mejor, quién podía tener más unción. Y los 2 siervos de los que menciona la Biblia son 2 siervos ungidos por Dios, guiados por Dios, que Dios los usaba con su Espíritu Santo. Y Pablo los recomendaba, porque hay personas en esta tierra a quien sí podemos evitar, pero si es un siervo de Dios, si es una sierva de Dios, podemos escuchar las palabras que predica, lo que enseña. Lo que se tiene que evitar son aquellas enseñanzas torcidas, aquellas predicaciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero si son siervos y siervas de Dios,
podemos darles con todo. Podemos estar ahí escuchando y diciendo amén a la palabra de Dios. Eran siervos recomendados por el Espíritu Santo y por el apóstol Pablo diciendo: todos somos servidores de Cristo. Todos somos servidores del mismo Dios. Todos respetaban a Dios, se guardaban para Dios, tenían la misma doctrina, tenían la misma enseñanza, el mismo calibre de enseñanza de la palabra de Dios. Pero ¿qué si Apolo hubiera sido un carnal? ¿Qué si Apolo hubiera tenido una enseñanza torcida? Entonces Pablo no hubiera hablado de la misma manera. Entonces Pablo no se hubiera dirigido de la misma manera hablando de este siervo. Pero todos estaban en la misma línea. Aquí puede predicar el pastor, puede predicar el miembro, puede predicar incluso hasta una hermana. Y si él se guarda para Dios, si ella se guarda para Dios, es una palabra que viene de parte de Dios, y es eso lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Porque una cosa es que el que está, hermano, el que nos va a dirigir o nos va a predicar la palabra, anda más torcido que el diablo. Ahí con toda autoridad podía parar Pablo, diciendo: si a este no le escuchen, él queda en disciplina sin privilegio, porque no se comporta conforme a las sagradas escrituras. Pero como Apolo era también un siervo de Dios, el problema era que estaba entre los hermanos, entre los miembros, que estaban peleando los unos a los otros. Estaban en chisme, en contienda, peleando los unos a los otros, no actuando maduramente, no actuando espiritualmente y aún dentro de la iglesia. A veces casi imposible que no hayan problemas dentro de la iglesia, que lo que debemos de hacer es, hermano, buscar el rostro de Dios para que Dios tome el control. Hemos conocido de casos terribles de hermanos dentro de las iglesias, algunos peleando por esta cosa, por alguna cosa o por otro asunto, y en vez de actuar espiritualmente, se actúa carnalmente. Yo he conocido de miembros de iglesia que han sido vecinos, hermanos, y de la misma congregación, y peleando de una forma terrible, de una forma que solamente las personas que no tienen a Dios en su corazón actúan en esta tierra, y actuaban de una forma desagradable delante de la presencia de Dios. En vez de buscar de la presencia de Dios para que fuera el Espíritu Santo sacando todo lo malo que había en tales corazones. Es que yo siento algo en contra de la hermana fulano de tales, en contra del hermano fulano de tales. Eso el Espíritu Santo lo puede arreglar en los corazones, porque el Espíritu Santo es poderoso para derramar un amor fraternal, para convertir el alma y el corazón del hombre, para hacer una obra poderosa en aquellas áreas que el cristiano por sí solo no puede dominar. Alabado sea Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. El carnal, hermano, no va a sentir un deseo de alabar a Dios. No va a sentir un deseo de cantar alabanza, que en el tiempo de las alabanzas, de los coros, va a estar todo distraído.
No va a sentir un deseo, va a sentir aburrimiento dentro de la iglesia, va a estar todo distraído. Y no es que tenga niños ahí cargando que tienen que estar pendientes. Está libre para adorar a Dios. Y a veces los que están cuidando al niño quisieran tener el privilegio que tiene él, que tiene ella, de tener esa libertad para concentrarse delante de la presencia de Dios. Pero no lo hace. Y allí es donde se nota claramente, a la luz de la palabra y por el comportamiento de los cristianos, cuáles son carnales y cuáles son espirituales. Si el cristiano quiere ser espiritual, necesita el Espíritu Santo, quien lo va a impulsar a adorar, a exaltar la grandeza y el poderío de aquel que se sienta en las alturas. El Espíritu Santo abre la mente, el corazón y despierta un deseo para estar atento a la palabra, para ver qué aprende de la palabra, para ver qué palabra Dios tiene para él, para ver cómo crece en el conocimiento de las sagradas escrituras. Cuando eso pasa en el cristiano, eso es algo glorioso, eso es algo maravilloso, eso es algo tan especial que Dios hace en la vida del cristiano. Gloria a Dios. Pero cuántos cristianos, hermano, con una mente carnal, que a la hora del mensaje, cada 5 minutos está viendo la hora el que le quedó a la par. Y algunos hasta están renegando diciendo, a las 12 dijeron que iban a terminar, ya pasaron 3 minutos. Y por eso está renegando. En vez de decir, gloria a Dios, que siga usando más el Señor al hermano. Gloria a Y Dios. siga predicando la palabra. Pero no ahorita una visión viendo un chinchorro está donde se quiere acostar. Ah, Algunos ahorita arepas flotando ven en el aire porque ya no soportan el hambre por las anacondas que andan adentro. Y algunos no que tengan que hacer cosas importantes o serias. Algunos ir a ver qué hace y a pajarear, como dicen allá en El Salvador. A ver los pájaros, a buscar algo sin importancia. Pero el espiritual dice que corto tuvo el culto hoy, que poquito predicó el hermano hoy. Hubiera predicado bastante, así de bendecido que estaba el culto. Y hoy que estaba tan bendecida la palabra fue cuando predicó menos el hermano. Esa es la mente espiritual, ese es el deseo espiritual. El espiritual está diciendo que termine rápido el receso porque la dos viene el segundo culto dominical. Ay, hermano, el carnal dijera, Dios mío, nos van a matar ahí en la iglesia. Allá en El Salvador son 2 cultos los que hacen los hermanos, y estamos esperando para activarnos también en 2 cultos los días domingos. Se amén. trae el pato, la gallina, El perro. para que no se la roben en la casa, o si no para el almuerzo al mediodía, hermano. Para hacer la sopa, lavado sea Cristo. Pero el que tiene la mente espiritual, este va a sentir un esfuerzo, un deseo para esforzarse delante de la presencia de Dios. Va a decir, qué bendición, todo el domingo lo vamos a dedicar. Bueno, que ya lo dedicamos en ayuno en la mañana, entregando hasta en la tarde con el culto. Y esta grande bendición, porque el que es espiritual, este va a sentir el deseo de buscar de Dios, de crecer más en lo espiritual. Pero el que tiene la mente carnal, este no va a ser ni cada 5 minutos, hermano. Cada minuto va a estar viendo la hora. Que en algunas iglesias hasta ponen un reloj aquí.
y a cada rato no le despegan la vista, que llegan a sentir que una eternidad pasó. El culto. Qué largo estuvo este culto, aburrido que estuvo. Es que necesitamos el Espíritu de Dios para que todo eso cambie en nuestra vida, para que todo eso sea diferente dentro del Evangelio, para que el Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida, saque toda carnalidad. Necesitamos buscar de la presencia de Dios, provocar que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. Y el pueblo del Señor dice: Amén. dele palmas a Cristo en esta hora e incline su rostro. Padre bendición, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y que el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y a su nombre